Hola, bienvenidos al curso de actualización en medicina interna, al módulo de evaluación preinmunosupresión. Mi nombre es Noelia Mañez, soy infectóloga y trabajo en el Hospital Italiano y me dedico principalmente al manejo de los pacientes con inmunosupresión severa. La verdad que esta charla me parece muy importante porque habitualmente vemos las complicaciones de los pacientes a los cuales no se les realiza una buena evaluación preinmunosupresión y vemos las complicaciones que tienen estos pacientes luego de iniciado su tratamiento inmunosupresor. A lo largo de la charla vamos a definir cuál es un paciente inmunocomprometido severo que se beneficia de hacer esta evaluación preinmunosupresión. Les voy a justificar por qué es tan importante. Vamos a hablar de qué estudios realizarle a estos pacientes y qué intervenciones podemos hacer de acuerdo al resultado que obtengamos, algunos tips para tener en cuenta y por último las conclusiones. Cuando nosotros nos referimos a un paciente con inmunosupresión severa, estamos hablando de un paciente que fue sometido a un trasplante, ya sea de órgano sólido o de médula. Si es de médula, habitualmente son los primeros 2 años, va a depender del tipo de trasplante. Pacientes con cáncer y que están en quimioterapia, pacientes con inmunodeficiencias moderadas o graves, aquellos pacientes que tienen un VIH avanzado o no tratado con menos de 200 CD4, o los que reciben agentes alquilantes como ciclofosfamida, los que reciben más de 20 miligramos de prednisona al día o equivalentes por más de 2 semanas, aquellos pacientes que reciben agentes biológicos inmunomoduladores, como es el factor de necrosis tumoral alfa, los anticitoquinas, o aquellos pacientes que reciben agentes antimetabolitos, pero no cualquier dosis. Metrotexata, una dosis mayor a 0,4 miligramos kilo semanal, acetoprina más de 3 miligramos kilo día o 6 mercaptopurina más de 1,5 miligramos kilo día. Un importante porcentaje de nuestra población de inmunosuprimidos los conforman los pacientes con cáncer. Estos pacientes con cáncer que tienen una infección tienen mayor mortalidad. En esta curva de Kaplan-Meier vemos que los pacientes que se internaron por una infección mientras recibían tratamiento quimioterápico, tienen mayor tasa de mortalidad que aquellos pacientes que nunca se internaron por una infección. Y esto puede ser prevenible si uno realiza una buena evaluación preinmunosupresión. El otro grupo de pacientes son aquellos pacientes sometidos a un trasplante. Sabemos que las complicaciones infecciosas son la causa más frecuente de internación en los trasplantes de órganos sólidos, muchas veces relacionadas al propio motivo del trasplante en sí o las complicaciones postquirúrgicas, pero muchas otras veces relacionadas a reactivaciones de enfermedad preexistentes. En los trasplantes de células hematopoyéticas, las infecciones son la causa más frecuente de mortalidad en aquellos pacientes que están libres de enfermedad, como vemos acá a la derecha en esta curva de Kaplan-Meier. En azul vemos que las infecciones son la segunda causa de mortalidad y muchas veces estas causas son prevenibles. Y como tercer grupo de pacientes son aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune o que reciben alguna terapia inmunosupresora. En este gráfico que vemos acá a la izquierda, es un trabajo del 2011, pero que realmente demuestra cómo la combinación de factores son los que van a predecir el riesgo de infección de los pacientes. Tenemos 3 grupos de pacientes. ¿Sí? En el grupo 1 son pacientes tratados con drogas modificadoras de respuesta biológica o con anti-TNF más dosis bajitas de corticoide. En el grupo 2 son pacientes tratados con las mismas drogas, pero con
corticoides que van desde 7.5 miligramos a 14 miligramos día, que sería una dosis moderada. Y el tercer grupo también reciben las mismas drogas, pero reciben altas dosis de corticoides. Y lo que vemos hacia atrás son la cantidad de factores de riesgo que el paciente presenta. ¿A qué llaman ellos factores de riesgo? A tener más de 60 años, a ser un EPOC, al tener enfermedad renal terminal o una insuficiencia renal crónica en su etapa final. Y la suma de estos factores vemos cómo hace que el riesgo de infección aumente, ya sea en los pacientes que reciben un conjunto de drogas que no generan tanto impacto al principio, pero sí, si uno va sumando factores de riesgo, vemos cómo este riesgo de infección grave aumenta y mucho más marcado en aquellos pacientes que reciben dosis altas de corticoides. ¿Sí? En el gráfico acá del medio vemos cómo no todas las drogas tienen el mismo riesgo infectológico. Sabemos que los modificadores de la respuesta biológica son los que menos impacto tienen y hay todo un rango de medicaciones que se pueden dar y que tienen un impacto diferente, y como pico de esta montaña son las altas dosis de corticoides. Y si a eso le sumamos que tenemos pacientes que reciben más de una droga, estas infecciones son aún más frecuentes. Entonces, cuando nosotros pensamos en un paciente al cual le vamos a hacer la evaluación preinmunosupresión, tenemos que pensar que el paciente, primero que no todos los pacientes son iguales, segundo que cada paciente viene con una mochila. Esta evaluación debe ser sistemática y minuciosa y tiene un fin, que puede ser que amerite cierta profilaxis o que detectemos un factor de riesgo o que tengamos que indicar alguna vacuna en particular. Nosotros estamos ante un paciente que ya puede haber usado tratamientos previos, por lo cual algo del screening de laboratorio que le pidamos no sea realmente fidedigno, que más allá de la enfermedad que estamos tratando, también tiene enfermedades otras, como puede ser EPOC, que dijimos que es un factor de riesgo para infecciones más graves, o puede haber recibido alguna otra medicación por otra cosa, inmunosupresora, ¿sí? La edad es un factor de riesgo también para las infecciones, y también están los factores externos, que puede ser que este paciente trabaje en la construcción, que este paciente viaja, ¿sí? Por lo cual estuvo expuesto a diferentes escenarios. Y en este contexto nosotros vamos a indicarle una medicación al paciente que puede hacer que todo este equilibrio se desequilibre, por decirlo así, y la idea es que el impacto negativo de la medicación que va a recibir sea el mínimo que se pueda. Por lo cual, la evaluación preinmunosupresión debe empezar siempre con un interrogatorio exhaustivo. ¿Dónde nació el paciente? ¿Dónde vivió? ¿Viaja? ¿A qué se dedica? ¿Tiene hobbies? Por ahí el paciente es analista de sistemas, vive en Cava, pero le gusta hacer espeleología. Entonces ese paciente va a tener más riesgo de histoplasmosis si está en las cavernas. Hay que ver si viajó a zonas donde puede haber otros hongos o vive o viaja frecuentemente porque su familia está allí. Y además de saber todos los antecedentes de nuestros pacientes, también nosotros debemos estar atentos a las noticias, ¿sí? No sé si ustedes se enteraron de un brote de salmonelosis que hubo en Salta y que esto fue muy importante. Nosotros recibimos varios pacientes que venían con diarrea crónica desde hacía un mes, 2 meses, que habían viajado a Salta y volvieron con una salmonela en el coprocultivo, ¿sí? Pero si uno no lo busca, no va a saber. Si uno no está atento, no lo va a poder buscar. En el interrogatorio tenemos que hacer hincapié en las comorbilidades que tiene este paciente, tratamientos previos, antecedentes de enfermedad previa. Por ahí el paciente tuvo una tuberculosis en su infancia y no completó un tratamiento correcto y eso va a hacer que tenga más riesgo de reactivarla, o con
tiene un familiar que tuvo tuberculosis, su mamá es chagásica, tuvo alguna enfermedad de transmisión sexual o tiene herpes recidivantes, ¿qué vacunas recibió? Esto lo voy a remarcar en varias oportunidades. Este es nuestro momento de vacunar. El paciente probablemente lo veamos algunas veces más porque la evaluación preinmunosupresión no nos lleva a una sola consulta, pero el paciente en la primera consulta ya se debe ir con algunas vacunas, por lo menos. ¿Sí? Es fundamental hacer un minucioso examen físico y no olvidarse, por favor, del examen odontológico. ¿Qué le vamos a pedir en el laboratorio a estos pacientes? Le vamos a pedir antígenos de superficie para hepatitis B, anticuerpos de superficie y anticore. Después vamos a ver, de acuerdo a los resultados, qué intervención podemos hacer. Le vamos a pedir por lo menos un par de serologías para Chagas, ELISA e inmunoaglutinación indirecta o ELISA e IFI. Lo ideal siempre es pedir por 3 para hacer el diagnóstico de Chagas. No necesita tener 2 de 3 serologías positivas. Si nos viene un ELISA positivo y un HAI negativo, sí o sí necesitamos la tercera determinación. Y si nos viene una de 3 positivos, eso no es Chagas. Nos quedamos tranquilos. Le pedimos una ELISA para hepatitis C, ELISA para HIV y una BDRL. ¿Sí? Si la BDRL es positiva, vamos a tener que pedirle una FTAPS y estas entidades sí o sí deben ser tratadas en la medida que se pueda antes del inicio de la inmunosupresión. Vamos a pedirles anticuerpos IgG para toxoplasmosis y vamos a pedirle IgG para varicela y sarampión y para hepatitis A. Estas tres últimas serologías nos va a permitir a nosotros poder vacunar al paciente, pero ¿podemos vacunar a todos los pacientes? No. Sabemos que la vacuna para varicela y sarampión son vacunas a virus vivo, por lo cual no pueden recibirlas aquellos pacientes que ya tienen algún tipo de inmunosupresión, o tienen una artritis reumatoidea, o ya están recibiendo dosis de corticoides, o se les diagnosticó una leucemia. A estos pacientes no se les puede indicar la vacuna de sarampión y varicela. En aquellos pacientes que sí tenemos tiempo, que todavía no empezaron la inmunosupresión, sí deben recibirla. Si es un paciente que es una evaluación pretrasplante, lo ideal sería que por lo menos pasen 4 semanas después de esta vacunación para que uno les autorice el trasplante. También le vamos a pedir una radiografía de tórax y de senos paranasales, sobre todo para descartar infecciones crónicas, ¿sí? O descartar tuberculosis activa. Le vamos a pedir una PPD y un parasitológico fresco y seriado. Hay que tener mucho cuidado y estar siempre atentos a que estos pacientes que ya tienen una inmunosupresión previa, tenemos falsos negativos. Si el paciente tiene una leucemia linfática crónica o tiene un mieloma o recibió rituximab, alguno de los anticuerpos que figura como negativo probablemente puede haber sido positivo anteriormente. Entonces siempre tenemos que estar atentos. Si podemos, pedimos serologías previo al inicio de la inmunosupresión o no terminar de descartarlo. En el caso contrario, en aquellos pacientes que reciben gamma globulinas, podemos tener serologías positivas, pero son falsamente positivas. Si el paciente además se está evaluando para trasplante de células hematopoyéticas y o para órgano sólido, también se agregan serologías para herpes, para HTLV, para citomegalovirus y virus Epstein-Barr, que esto va a determinar si el paciente recibe profilaxis o si se hace un monitoreo. Bueno, ya evaluamos al paciente, le solicitamos las serologías y ahora lo citamos nuevamente con los resultados. Ahora tenemos que saber interpretar estos resultados. ¿Qué pasa con la hepatitis B? Podemos tener 3 escenarios, ¿sí? El paciente está vacunado para hepatitis B, por lo cual vamos a tener un anticuerpo de superficie positivo con un anticore y un antígeno de superficie negativo. Que el paciente tenga una hepatitis B pasada, por lo cual vamos a tener un anticuerpo de superficie positivo con un anticore positivo y un antígeno negativo. O que el paciente está teniendo una hepatitis B crónica,
¿sí? Por lo cual tiene un antígeno positivo con un anticore positivo. Y cuarto, el último escenario sería que tenga todos los anticuerpos, todas las serologías negativas, o sea, el anticore, el anti-S y el antígeno. Si bien sabemos que solamente el 5% de los pacientes que se infectan con el virus de la hepatitis B evolucionan hacia la cronicidad, que serían los que sí o sí requieren tratamiento cuando van a recibir inmunosupresión, el otro 95%, por más que la resuelvan, tienen la probabilidad de reactivarla, porque el ADN del virus queda dentro del hepatocito. Y una vez que se suprimen los mecanismos que lo mantienen controlado, como puede ser recibir dosis altas de corticoides, este virus tiene un receptor del crecimiento que puede ser estimulado por el corticoide. Entonces esta droga puede reactivar la hepatitis B. ¿Sí? Entonces hay ciertas drogas que tienen más riesgo que otras de producir estas reactivaciones. Y una reactivación de hepatitis B puede ser un cuadro no tan importante como solamente alteración de las transaminasas hasta una hepatitis fulminante, por lo cual estos pacientes deben ser, en la medida que se pueda, atendidos por especialistas, ya sea por infectólogos o por hepatólogos, para definir qué pacientes requieren un tratamiento de profilaxis o qué pacientes se van a beneficiar de un monitoreo. Lo que sí sabemos es que habitualmente las transaminasas se adelantan 2 a 3 semanas antes que la carga viral la tengamos en sangre. Entonces el monitoreo de las transaminasas en estos pacientes debe ser realizado una vez al mes por lo menos. Y a grandes rasgos, ¿a quién sí o sí uno le va a dar profilaxis, que puede ser con entecavir o tenofovir? Va a ser a aquellos pacientes que tengan alto riesgo de reactivación. Hay una forma de clasificar a las drogas que es de acuerdo al porcentaje de personas que tuvieron reactivaciones con el uso de las mismas y se consideran drogas de alto riesgo de reactivación cuando la incidencia de la reactivación es mayor del 10%, riesgo moderado cuando va de 1 al 10% y riesgo bajo cuando es menor del 1%. Hay que saber que la reactivación de la hepatitis B se puede producir hasta 12 meses a veces de haber suspendido la droga inmunosupresora. Sobre todo esto sucede con el rituximab, cuando hay depresión de células B. Entonces, el monitoreo, a veces no tanto la profilaxis, que se suspende a los 6 meses, pero el monitoreo y el seguimiento del paciente se tiene que extender hasta el año posterior a haber recibido un trasplante o haber recibido la droga inmunosupresora. Con las de bajo riesgo probablemente todos hagamos monitoreo, salvo que el paciente tenga un antígeno positivo y tenga un FibroScan medio dudoso. En ese caso, a estos pacientes probablemente le hagamos profilaxis. Si uno quisiera hilar más finos, hay unas guías que son de la Asociación Asia-Pacífica, de la Sociedad de Gastroenterología, que hablan muy bien en detalle y apuntan muy fino a quienes sí indicarle profilaxis y a quienes no, para no usar tratamiento de más. Un algoritmo muy simple, pero que medianamente engloba la mayoría de los pacientes y que si uno no tiene un especialista a quien acudir, se puede basar. Nosotros le solicitamos las serologías, el antígeno de superficie, el anticuerpo de superficie y el anticuerpo contra el core y evaluamos. ¿El paciente tiene antígenos de superficie positivo? Sí, entonces este paciente va a iniciar profilaxis. Lo ideal sería a estos pacientes pedir una carga viral, ver el valor e iniciar la profilaxis.
¿Con qué iniciamos la profilaxis? Con entecavir, con tenofovir o TAF, y la inmunosupresión debe retrasarse por lo menos 15 días a un mes después de iniciada la profilaxis. El antígeno de superficie no es positivo, vemos el anticore. ¿El anticore es positivo? ¿No? Vemos el anti-S. Anti-S negativo, esto es un paciente al que se beneficiaría de la vacunación si no está recibiendo inmunosupresión. Si el anti-S es positivo, quiere decir que es un paciente que ya está vacunado. Este paciente tiene anticore positivo, vemos qué terapias va a recibir. Terapias de alto riesgo, sí o sí, indico profilaxis. Terapias que no son de alto riesgo, uno podría intentar evitarle, darle la profilaxis, si puede hacer el monitoreo y si no, este paciente también se beneficiaría de recibir profilaxis. Hay muchas drogas que uno indica profilaxis, ¿sí? Como es el tocilizumab o el ibrutinib, pero porque no tenemos evidencia que digan que no. Tampoco tenemos evidencia que digan que sí. El problema es que ante la falta de evidencia uno siempre indica de más que de menos. Y tampoco lo sabemos con aquellos pacientes que tienen antígeno negativo y anticore positivo y que reciben checkpoint. También en este caso muchas veces reciben profilaxis. ¿Qué pasa con la toxoplasmosis? Nosotros sabemos que la toxoplasmosis es una zoonosis de distribución mundial, que la prevalencia, va desde un 10% a un 80% de la población, depende de la región y los hábitos, y que los pacientes con cáncer tienen mayor incidencia de infección por toxoplasmosis. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar con estos pacientes y tenemos dos escenarios posibles. El paciente que tiene anticuerpo negativo para toxoplasmosis, IgG negativa, nosotros debemos darle las herramientas para prevenir la infección, porque sabemos que si este paciente contrae la enfermedad mientras está inmunocomprometido severo, el riesgo de que evolucione mal o que la infección tenga una alta morbimortalidad es mucho mayor que en la población general. Así que a este paciente lo vamos a educar, le vamos a decir que se lave las manos cada vez que va a tocar alimentos, cada vez que va a comer, que haga un correcto lavado de frutas y verduras, que todo lo que coma de carnes tienen que ser bien cocidas, que tengan mucho cuidado con la manipulación de excretas de gatos. En la medida de lo posible, no debe ser el paciente quien manipula las excretas del gato, las piedritas, sino que debe pedirle algún conviviente y si no tiene quien lo haga, lo debe hacer con guantes y barbijo. También debemos recalcar el uso de guantes cuando uno hace jardinería. Esto quiere decir que el paciente se olvide de su gato y si tiene un gato lo eche. No. El paciente puede continuar con su mascota sin problema. Lo ideal es que el gato no salga a la calle y que sea un gato de casa o de departamento. Pero lo que sí se le aconseja al paciente es que no traiga mascotas nuevas, ¿sí? Que ese paciente no adopte un gatito de la calle mientras dure por lo menos la inmunosupresión. ¿Qué pasa si el paciente tiene una IgG positiva? Si el paciente tiene una IgG positiva, uno debe estar atentos a que estos pacientes pueden reactivar la enfermedad, ¿sí? Y pueden evolucionar con una coriorretinitis. El paciente de repente dice que no ve bien del ojo. Entonces uno tiene que estar atentos a estos pacientes que pueden desarrollar una toxoplasmosis, ya sea ocular o una toxoplasmosis cerebral. Y en algunos casos muy puntuales, como son los pacientes trasplantados, sobre todo los de corazón o aquellos trasplantados de médula ósea, que son los de halogénicos, que son los de alto riesgo, estos pacientes van a recibir, obviamente, profilaxis, y cuando no pueden recibir la profilaxis, a estos pacientes los monitorizamos con PCR para ver el riesgo, para detectar rápidamente la reactivación de la toxoplasmosis. ¿Qué pasa con la tuberculosis? Para que uno se pueda defender del bacilo de Koch, necesita que toda nuestra inmunidad
actúe en equilibrio e interrelacionada. Nosotros necesitamos de los macrófagos, necesitamos de las células presentadoras de antígenos, de los linfocitos TH1, TH2 y de los linfocitos B. Y también necesitamos mucho de los mediadores químicos, como es el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, las interleuquinas. Por lo cual, toda la medicación que reciban estos pacientes de inmunosupresoras que actúan en diferentes dianas, cada uno va a tener un riesgo diferente de reactivar tuberculosis. No es que porque yo recibo un inmunosupresor, eso me va a determinar que mi riesgo de tuberculosis sea altísimo. Mi riesgo de desarrollar una tuberculosis, si yo estuve previamente expuesto, va a variar de acuerdo a la medicación que esté recibiendo. Acá en este gráfico, en esta curva de Kaplan-Meier, se ve muy claro cómo es con el tema del factor de necrosis tumoral. Esto es solamente a modo de ejemplo. Esto es una corte francesa donde se analizan toda la población francesa en general a lo largo de los años, de los meses, y vemos que el riesgo de la población general de contraer tuberculosis era de 8.5 y este riesgo aumentaba más de 150 veces si el paciente recibía infliximab o adalimumab, pero no si recibía etanercept. Y los tres son factor de necrosis tumoral. ¿Pero por qué pueden ser estas variaciones? Nosotros sabemos que el infliximab actúa en el factor de necrosis tumoral soluble y el que está unido a proteínas. En cambio, el etanercept no actúa en uno de ellos, por lo cual el nivel de inhibición del factor de necrosis tumoral es mucho menor. ¿Y por qué es tan importante? Porque nosotros, si tenemos un paciente que evaluamos en el consultorio y tiene una PPD positiva, sí le vamos a contraindicar recibir infliximab, pero le podríamos permitir recibir etanercept o recibir algún otro inhibidor de la interleuquina que no tienen tanto riesgo de desarrollar tuberculosis. Cuando nosotros nos exponemos a la tuberculosis, sabemos que el 5 al 10% de la población va a ser una infección activa. El otro 90-95% va a quedar en fase latente y solo de estos un 5 a un 15% desarrollará posteriormente la infección. Estos pacientes que tienen tuberculosis latente habitualmente tienen alguna cicatriz. Si nosotros vemos una radiografía patológica, que muchas veces es muy difícil, por eso en la medida que se pueda, si uno puede hacer una tomografía de tórax, siempre es mucho más sensible y mejor, sobre todo en pacientes que nos dicen que tienen un factor de riesgo, un familiar con tuberculosis, trabajan en un hospital, ¿sí? O trabajan en comunidades cerradas, como puede ser una penitenciaría. Cualquiera de esos que son factores de riesgo para desarrollar tuberculosis nos tiene que hacer pensar que necesitamos ser más incisivos en descartar la patología. Una radiografía patológica tiene un riesgo de desarrollar tuberculosis activa 6 a 19 veces mayor que si yo tengo una radiografía normal, por lo cual no solo necesitamos pedir la radiografía o la tomografía, sino que necesitamos verla con conciencia. Si vemos granulomas más de 5 milímetros, por más que la PPD sea negativa, y este paciente ya porque puede ser que sea negativa porque ya recibe inmunosupresión, por ahí este es un paciente que se beneficiaría de hacer una profilaxis. Entonces, nosotros le pedimos al paciente una PPD y tenemos dos escenarios. PPD negativa, hay algunas guías que dicen de repetirlos anualmente, otras no lo recomiendan tanto. Lo que sí, sobre todo en México, se hace que si la PPD es negativa, uno la podría repetir a los 10 a 15 días y esto nos aumenta la sensibilidad entre un 5 y un 25%. Esta estrategia no es cara y no nos lleva más que demorar un poquito más el inicio de la inmunosupresión. Me parece que es algo que se puede hacer y que aumentamos la sensibilidad un 25% más. Si es positiva, vamos a tener dos escenarios, que el paciente ya sea
inmunocomprometido previamente, por lo cual el valor de 5 ya se considera positivo, o que el paciente todavía no haya recibido ninguna inmunosupresión y el paciente debe tener por lo menos 10 milímetros de PPD para que se considere positivo. Hay que estar atentos, ya que el 40% de los pacientes con artritis reumatoidea, por más que no hayan recibido ninguna medicación previa, pueden tener alergia. Aquellos pacientes que recibieron corticoides a altas dosis también, por lo cual un resultado negativo no me descarta que este paciente haya estado expuesto a la tuberculosis. Una forma de aumentar la sensibilidad es de incorporar técnicas como el IGRA, que es el ensayo de liberación de interferón gamma. Lamentablemente no es de tan fácil acceso, no está disponible en todos lados, pero un algoritmo, si dispusiéramos de esta técnica para todos, podría ser una PPD de 5 o de 10, si el paciente todavía no está inmunocomprometido, que es positiva. Descartamos tuberculosis activa y si no, consideramos tuberculosis latente. Van a escuchar por ahí que muchas personas o doctores dicen, ojo que esto puede ser un falso positivo por haber recibido la BCG. La memoria de este falso positivo solamente dura 10 a 15 años. O sea que si nosotros tratamos a adultos, ya lo recibió hace más de 15 años a la BCG, esto no sería un falso positivo y este paciente debe recibir tratamiento para tuberculosis latente. Si la PPD es negativa, pero nosotros tenemos alta sospecha de que este paciente realmente estuvo en contacto con la tuberculosis, uno le podría repetir la PPD o hacerle un IGRA. Si el IGRA es positivo, es mucho más sensible. Nosotros ahí ya hacemos diagnóstico de tuberculosis latente. Si la segunda PPD o el IGRA es negativo, uno puede considerarlo ya verdaderamente negativo, salvo que el paciente nos diga que realmente estuvo en contacto con tuberculosis, por lo cual ahí uno podría considerar realizarle otro segundo IGRA. Y si el ensayo de liberación de interferón es indeterminado, lo deberíamos repetir para realmente confirmar que sea negativo. ¿Qué le vamos a indicar a un paciente que tiene una PPD positiva? Lo que más experiencia tenemos en Argentina y que habitualmente indicamos es el tratamiento con isoniazida por 9 meses diario y que tiene una eficacia de un 90%. Lamentablemente, muchas veces no se consigue la isoniazida y también la adherencia por las interacciones y por la poca tolerancia a veces o por lo prolongado del tratamiento, la adherencia no suele ser la óptima, por lo cual el CDC, la Organización Mundial de la Salud, está buscando siempre activamente otras estrategias y ellos recomiendan hacer isoniazida 6 meses, por más que la eficacia sea un poquito menor, pero dice que como aumenta la adherencia, uno tendría mejores resultados. También uno puede hacer isoniazida rifampicina 3 meses diario, régimen diario, con una eficacia similar a los 6 meses de isoniazida. Y lo que ahora le salió lo último, digamos, en el 2021, es el régimen con isoniazida y rifampicina una vez a la semana por 3 meses, que tendría la misma eficacia que los 9 meses de isoniazida. La verdad que sería un tratamiento realmente exitoso, porque son pocos meses, muy fácil tolerado porque es una vez a la semana, pero lamentablemente no hay disponible en Argentina rifampicina. ¿Qué pasa con el Chagas? Vivimos en un país endémico de Chagas, por lo cual necesitamos sí o sí descartarlo en cualquier paciente que vaya a recibir inmunosupresión. Muchos de ustedes me dirán, pero yo vivo en Capital Federal y los pacientes que atiendo no tienen riesgo de exposición a Chagas, pero hay que ver porque ese paciente puede haber venido de lugares donde sí hay, o su mamá le puede haber transmitido el Chagas y no haber tenido nunca el diagnóstico. Nosotros realmente sabemos el riesgo de reactivación
de esta enfermedad en los pacientes trasplantados de células hematopoyéticas. Sabemos que varía entre un 17 a un 40%, depende si hablamos de pacientes trasplantados autólogos o halogénicos respectivamente. Sabemos que los trasplantados de órganos sólidos tienen un riesgo de reactivación entre un 8.3 a un 17%, depende el órgano. Pero realmente en otros inmunocomprometidos, ¿sabemos qué pasa con el Chagas? Y la verdad que no sabemos qué pasa con el Chagas y tampoco sabemos qué hacer ante estos pacientes. Hay muy poco publicado. Hay una publicación que habla que los pacientes reumatológicos con enfermedad de Chagas, el 11% la reactivan, por lo cual en Brasil ellos usan hacerle profilaxis por 2 meses a todos los pacientes chagásicos. Nosotros la verdad que en Argentina esto no se hace así. No creemos que haya realmente la evidencia necesaria para indicarle a un paciente benznidazol solamente por tener serologías positivas. El diagnóstico de reactivación realmente es engorroso porque sabemos que el Chagas puede ser una enfermedad crónica con parasitemias así intermitentes, y esto no quiere decir que sea una reactivación. Si uno le hace una PCR o un STRUT a un paciente chagásico, probablemente alguna vez dé algún resultado positivo, y esto no quiere decir que el paciente haya reactivado, por lo cual si le hacemos PCR seriadas y los monitorizamos, no tenemos un punto de corte establecido para realmente indicar el tratamiento. Sí sabemos que cuando el paciente empieza con un régimen de inmunosupresión severa, y por ahí se beneficiaría de hacerle el monitoreo si estas PCRs son persistentemente positivas o si estas PCRs van en aumento. Ese paciente quizás sí se beneficie de hacer un tratamiento con benznidazol para evitar la reactivación clínica. Pero si no disponemos de un laboratorio especializado para hacer PCR, o si no disponemos de los medios para poder hacer un seguimiento de STRUT para Chagas, por lo menos debemos saber que nuestra paciente es chagásica por si se interna con un cuadro de una paniculitis infecciosa, tener el diagnóstico en mente de que puede ser una reactivación de su Chagas y no tratarlo como una celulitis y que el paciente le vaya mal. Otros parásitos los vamos a detectar a través del parasitológico, fresco y seriado. Podemos tener diferentes diagnósticos, como puede ser una giardia, una entomoeba histolítica, un ascaris. Todos los parásitos deben ser tratados, ¿sí? Estos pacientes, por más que estén asintomáticos, uno los debería tratar igual, los tiene que tratar igual. Pero me voy a detener fundamentalmente en el Strongyloides estercoralis, así como sucede con la tuberculosis, que uno necesita un complejo equilibrio para poder responder a este bacilo de Koch. Lo que pasa con el Strongyloides es bastante similar. Nosotros necesitamos tener indemne la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, y todos los mediadores de inflamación y todos los mensajeros para que nos podamos desprender de la infección por Strongyloides estercoralis. Y con esto lo que nos hace deducir es que muchas de todas las drogas inmunosupresoras y muchos de los tratamientos que indicamos pueden favorecer la infección crónica por Strongyloides estercoralis, ¿sí? Y sobre todo los corticoides. Si uno mira las drogas que están relacionadas con pacientes que hayan padecido un síndrome de hiperinfestación o una infección diseminada por Strongyloides, vemos que los corticoides están a la cabeza. Y ahora yo les doy un minuto para que ustedes piensen. Díganme cuántos pacientes han visto ustedes que reciben dosis altas de corticoides, a cuántos realmente le han pedido un parasitológico en fresco para descartar una estrongiloidiasis en estos pacientes. Y el problema de esta estrongiloidiasis es que la mortalidad de la infección diseminada y del síndrome de hiperinfestación puede llegar hasta el 87%, o sea que estos pacientes tienen altísima mortalidad cuando uno podría haber hecho una intervención simple para prevenirla.
me pueden contestar, yo vivo en Córdoba capital, mi población es de pacientes que viven ahí, por lo cual el riesgo de tener un estrongiloides es bajísimo. Es verdad que puede ser que en Córdoba capital no haya estrongiloides, pero sí puede ser que el paciente haya viajado a zonas endémicas, como puede ser las regiones, puede ser el África, puede ser el sudeste asiático o cualquier lugar de Latinoamérica, o puede haber ido a Salta, Tucumán. Entonces estos pacientes, por haber visitado esas zonas, ya tienen riesgo de poder contagiarse de un estrongiloides. Entonces es fundamental intentar diagnosticar la infección crónica o asintomática por estrongiloides estercolaris. ¿Cómo deberíamos hacer? Con un parasitológico fresco. ¿Cuál es el problema del diagnóstico de este parásito? Es que para realmente descartarlo uno necesita 7 exámenes en fresco para descartarlo, por lo cual es muy engorroso. No he visto que ningún paciente presente 7 frasquitos de materia fecal para descartar la parasitosis. Hay otras técnicas menos engorrosas y más sensibles, como es pedir una ELISA, que si bien nos dice simplemente que este paciente estuvo expuesto, tiene un alto valor predictivo negativo. Y si este paciente solo voy a inmunosuprimir, si tiene un ELISA positivo, solo trataría. El problema es que en Argentina no hay ELISA. Y también otra técnica es la PCR, que esta es la técnica gold estándar porque tiene alta sensibilidad y especificidad, pero tampoco está disponible en Argentina. ¿Qué sí podemos hacer a estos pacientes cuando uno le hace la evaluación preinmunosupresión? Le vamos a pedir un hemograma. El 75% de los pacientes que tienen estrongiloides tienen eosinofilia. Entonces uno podría tratar a estos pacientes con ivermectina, ¿sí? Empíricamente antes de que reciban la inmunosupresión. Bueno, tips para recordar. Estos pacientes van a recibir un cóctel de drogas. Es fundamental que nosotros sepamos y estemos familiarizados con la medicación que van a recibir. Si reciben altas dosis de corticoides, sabemos que probablemente necesiten profilaxis para PCP. Si este paciente va a recibir eculizumab, nosotros debemos prevenir la infección por meningococo. Si tenemos tiempo, lo vamos a vacunar. Si no tenemos tiempo, porque el paciente ya lo está recibiendo, le vamos a dar profilaxis antibióticas hasta que cumpla la vacunación, ¿sí? Entonces, yo siempre insisto en que la evaluación pretrasplante no es una preinmunosupresión, perdón, no es una evaluación de una sola consulta, sino habitualmente necesitamos verlo al paciente en varias oportunidades. Y sí o sí debemos insistir en que nos traiga la medicación que va a recibir para hacer las intervenciones específicas de acuerdo a cada droga. No me canso de repetir que esta es nuestra oportunidad de vacunar. El paciente, así sea la primera consulta, no se tiene que ir sin la vacuna antigripal, sin la vacuna de neumococo conjugada, si no la tiene, la polisacárida o el esquema secuencial. Si amerita, de acuerdo a las serologías, hepatitis A, hepatitis B, triple bacteriana, meningococo, B, meningo A, C, WY y las vacunas del COVID. Es nuestra oportunidad de educar al paciente, ¿sí? Siempre tenemos que aconsejar que se lave bien las manos, que coma las verduras y las frutas bien cocidas, que consuma elementos pasteurizados para que no se contagie de listeria, ¿sí? Intentemos siempre que la evaluación sea oportuna antes del inicio de la inmunosupresión, pero si no es así, que cualquier consulta sea para que este paciente no tenga más complicaciones y que lo podamos ayudar, así sea con educación, si no podemos hacer ninguna intervención. Bueno, como conclusión, sabemos que la evaluación preinmunosupresión debe ser sistemática y minuciosa para no olvidarnos de nada. Lo ideal siempre es tener una planilla, algún esquema, seguir algún lineamiento para que sea rápida
Y para no olvidarnos de nada, hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener falsos negativos, ya sea en las serologías o en una PPD. Y no olvidarnos que es nuestra oportunidad de vacunar y no me voy a cansar de decirlo. Bueno, gracias. Ahí les dejo mi mail, cualquier duda, cualquier consulta. Hasta luego.